Listo. Muy bien. Estamos Listo. con el doctor Sergio Tobón y él nos viene a presentar proyectos socioformativos, metodología de aplicación. Muchísimas gracias. Pues bueno, gracias por contestar estas preguntas. Yo también somos contemporáneos, cumplo 50 años en junio. O sea, bueno, está más grande usted que yo. Muy bien. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí, lo hago host. Nuevamente ya se está grabando. Y muchas gracias. Listo. Bien. Hemos recibido muchas preguntas y dudas sobre los proyectos socioformativos, pero también sobre la metodología general de proyectos. ¿Cómo es que se aplica esto en los diferentes niveles de la educación básica o en las diferentes fases, en los diferentes campos? ¿Cuáles son los elementos centrales? ¿Cómo abordar la evaluación dentro de los proyectos? ¿Cómo articular los proyectos con el programa analítico? ¿Cuáles serían los elementos básicos para planear un proyecto? E igualmente, ¿cómo abordar la evaluación dentro de un proyecto? ¿Qué principios tener en cuenta? ¿Cómo elaborar las herramientas de evaluación? Y asimismo, cómo trabajar los proyectos en telesecundaria, en secundarias generales, en secundarias técnicas, cómo abordar los proyectos de una forma interdisciplinaria, cuál es la diferencia entre interdisciplinariedad y transversalidad, y también entre interdisciplinariedad y proyectos integradores. Muchas de estas preguntas las he entonces articulado en esta presentación, en la cual retomo cosas que he venido trabajando a lo largo del año, pero ya de forma más sistemática, considerando todas estas inquietudes que han compartido en las redes sociales y a través del formulario que dejó la maestra Angélica. Y otras cuestiones las abordaré al final. Bien. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el método de proyectos es una metodología general que tiene una larga historia en la pedagogía. Hay algunos investigadores que señalan que esta metodología tuvo sus orígenes en la Edad Media, en los talleres de artesanos, pero fue Kilpatrick en el siglo pasado quien sistematizó la metodología en un libro denominado El método de proyectos, que lo podemos encontrar en internet, así se denomina El método de proyectos. Entonces, este libro, que se publicó en la segunda década del siglo pasado, nos muestra los elementos básicos de la metodología. Pero a partir de allí, esta metodología evolucionó y se fue enriqueciendo con los diferentes enfoques y modelos pedagógicos, como también con diversas contribuciones de la psicología, la sociología, la antropología, la administración de empresas y otras áreas. Por lo tanto, en la actualidad, cuando hablamos de la metodología de proyectos, estamos hablando de una estrategia general que articula metodologías específicas, como son precisamente las que propone la Secretaría de Educación Pública, cuando se refiere al aprendizaje basado en proyectos, al aprendizaje basado en problemas, al enfoque STEAM y también al aprendizaje y servicio, o también denominado aprendizaje-servicio o aprendizaje de servicio. Estas cuatro metodologías propuestas por la SEP hacen parte del método general de proyectos, pero no son las únicas. Hay otras metodologías adicionales que se han venido trabajando también en Latinoamérica, como por ejemplo los proyectos socioformativos, que es algo que voy a profundizar en el día de hoy, pero también
los proyectos de investigación-acción, los proyectos comunales, que ya tienen también una larga historia en México, los proyectos interdisciplinarios y otras tantas metodologías que encontramos en diversas regiones que muchas veces no están todavía sistematizadas o publicadas. Todo esto hace parte de la metodología de proyectos. Entonces, lo primero que hay que tener presente es, y aquí ya respondo una pregunta que me hicieron, las 4 metodologías que propone la SEP no son una camisa de fuerza, no son obligatorias, son una sugerencia. Pero estas 4 metodologías traen unas fases muy específicas y en determinados momentos estas fases pueden llevar a que veamos el proceso un poco complicado o que necesitemos de mucha formación para poder trabajar las diversas fases. Entonces allí podemos también considerar estas otras alternativas que mencioné, como los proyectos socioformativos o la investigación-acción educativa o los proyectos comunales, que son metodologías más sencillas y flexibles. Ahora bien, antes de pasar a esto, a explicar con detalle la metodología socioformativa, que es una alternativa, es importante tener en cuenta cuáles son los elementos esenciales de la metodología de proyectos, independientemente del abordaje que se le dé. Que esta también fue otra pregunta que me hicieron. ¿Qué distingue la metodología de proyectos? Pues bien, lo que distingue la metodología de proyectos es que se trata de una estrategia que vincula la escuela con el entorno o la institución educativa con el entorno. Y cuando hablo de institución educativa me refiero a cualquier institución de cualquier nivel, educación básica, educación media, educación superior. ¿Y cómo se da esta vinculación con el entorno? Se da a través de situaciones problema. Y las situaciones problema son muy flexibles. No necesariamente se refieren a dificultades o a necesidades o a vacíos o a bloqueos, sino que también se pueden referir a aspectos positivos, como por ejemplo a retos, a la necesidad de mejorar o crear algo, o también a la innovación de un proceso o de un producto. Y entonces, dentro de esta metodología, caben también situaciones problema de tipo lúdico o situaciones problemas relacionadas con el deporte en sí mismo o con la recreación. Y entonces, por ejemplo, en un área como educación física, no tenemos que rentarnos la cabeza buscando problemas sociales y cómo articulamos problemas sociales a una práctica deportiva o a una práctica recreativa o semi-recreativa, porque estas prácticas ya tienen retos en sí mismo, en sí mismas. Por ejemplo, un proyecto en el cual trabajemos el juego Tiro en Braille, que es un juego creado en México, es un proyecto en sí mismo, con el reto que tiene Tiro en Braille. O sea, ese reto, no tenemos que buscar un problema de violencia o de corrupción política o de falta de empleo o de pobreza en la familia para sustentar ese proyecto. Creo que entender esto ayudaría mucho a orientar los proyectos en educación física porque también me enviaron varias preguntas relacionadas con esto, sobre cómo plantear un proyecto en educación física. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar que los proyectos sean interesantes y motivantes para los estudiantes y tengan retos que posibiliten lograr los procesos de desarrollo de aprendizaje.
Y dentro de esos proyectos, ir vinculando situaciones que tienen que ver con el contexto, como por ejemplo la colaboración, la convivencia, la vida saludable, la alimentación equilibrada, entre otros aspectos, la inclusión, entre otros aspectos. Entonces, hacer un proyecto con tiro en braille o con léxico, que también es otra metodología creada en México, es considerar el reto que ya está en estas dos estrategias y allí mismo articular los retos que necesitamos abordar en el contexto y los PDA, como es el caso del trabajo colaborativo, de la convivencia, de la inclusión, de la resolución de conflictos, etcétera. Otro elemento que caracteriza la metodología de proyectos es la colaboración, y esta colaboración consiste en que los estudiantes se apoyen los unos a los otros para abordar las situaciones problema y lograr el producto que se espera en cada proyecto. Y entonces la colaboración se puede hacer con un trabajo individual, en binas, en pequeños equipos o en un gran grupo, o con una articulación de diferentes formas de organización del grupo. No necesariamente la metodología de proyectos implica que todo se haga en equipos de 3, 4, 5, 6, que es una idea que se ha extendido mucho en esta metodología y que es errónea. La metodología de proyectos se puede hacer perfectamente con actividades individuales o en binas, o, o de un gran grupo, con una combinación de todo esto. Pero nunca puede faltar la colaboración, es decir, sentirnos como parte de un gran grupo y apoyarnos mutuamente dentro de las fortalezas que tengamos para ir resolviendo las dificultades y aprender entre todos. Y a medida que se aborda la situación problema del contexto, entonces se van también aprendiendo los contenidos que se tienen, pero estos contenidos no se trabajan de forma ordenada eh, o siguiendo una secuencia, como tradicionalmente se han abordado en las asignaturas, que se tiene tema 1, tema 1.1, 1.2, luego tema 2 y así. No. En un proyecto los temas se trabajan en diferente orden. A medida que se van necesitando en función de la situación problema y con base también en los intereses y las necesidades de los estudiantes. Y con respecto a las actividades, estas tienen que ser variadas y participativas para lograr que los educandos realmente participen en el proyecto y se esfuercen al máximo en lograr el producto esperado. Y con respecto al producto esperado, esto también es una característica central de un proyecto. En un proyecto no se buscan 2, 3 o 4 productos, no. En un proyecto se busca un único producto desde el inicio hasta el final para lograr que los estudiantes realmente se concentren en ese producto y en el proceso que implica su elaboración. Este producto se puede ir entregando por partes a lo largo de los distintos momentos o fases del proyecto o a través de las actividades y representa una oportunidad para valorar el logro de los PDA. Pero los PDA no solamente se evalúan a través del producto, que también es otra idea errónea que se tiene, sino considerando igualmente el proceso implicado en ese producto y otras actividades complementarias que son necesarias dentro del proyecto. Dicho esto entonces,
Esta es la concepción general de la metodología de proyectos. Independientemente si trabajamos el aprendizaje y servicio o el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos o los proyectos socioformativos o los proyectos comunales o la investigación acción educativa, siempre de una u otra manera tenemos estos elementos. Es decir, siempre vamos a enfocarnos en una situación problema, vamos a trabajar la colaboración, vamos a tener actividades interactivas, vamos a tener distintas formas de organización de los estudiantes y vamos a buscar que a través de un producto central se alcancen los PDA o procesos de desarrollo de aprendizaje junto con sus contenidos. Doctor, aquí me preguntan, ¿entonces es válido realizar productos parciales durante el desarrollo del proyecto? Así es, así es. Productos parciales que vayan mostrando un avance y también con base en esos productos parciales podemos ir valorando los PDA, pero no solamente a través de los productos parciales o del producto final, sino mediante las mismas actividades que se hacen. Con eso podemos ir valorando. Gracias. Bueno, entonces, decíamos que estas 4 metodologías no son obligatorias, estas que propone la C. No son obligatorias, que fue otra pregunta que nos hacían en las redes sociales y a través del formulario que había dejado la maestra Angélica. Tenemos entonces muchas otras opciones y en el marco de la autonomía profesional podemos trabajar con cualquier metodología los procesos de desarrollo de aprendizaje que tenemos. Ahora bien, otra pregunta común es si hay una metodología específica para cada campo. Y la respuesta es no. En la pedagogía no se tiene ninguna metodología de proyectos específica para cada campo. O sea, eso no existe en la literatura científica de la pedagogía. En otras palabras, en la pedagogía no se ha establecido que el enfoque STEAM es solamente para el campo de saberes y pensamiento científico, o que el aprendizaje y servicio es solamente para el humano y lo comunitario, donde está precisamente educación física, disciplina a la cual ya hice referencia, sino que las distintas metodologías se pueden trabajar en cualquier campo, siempre y cuando contribuyan al logro de los PDA, de los procesos de desarrollo de aprendizaje o de los propósitos que se tengan si estamos en otros niveles educativos, por ejemplo, educación superior. Ahora bien, ¿cómo abordamos los proyectos? Entonces tenemos distintas formas de iniciar un proyecto. Lo primero es retomar los proyectos que están en los libros de texto en función del programa analítico que hayamos elaborado. Porque sabemos muy bien que los proyectos que vienen en los libros de texto no pueden ser logrados en un ciclo escolar. Se necesitan de 3 a 4 años para poder lograr todos esos proyectos que vienen en cada libro de texto, sobre todo en primaria. Entonces, como no podemos lograr todos esos proyectos, pues necesitamos seleccionar cuáles proyectos trabajar con nuestros estudiantes. Si es que hemos decidido trabajar con los libros de texto, porque recordemos que los libros de texto son un recurso más para el aprendizaje y que no estamos obligados a seguirlos en el marco de la autonomía profesional y las aclaraciones que durante este año ha hecho la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si decidimos utilizar este recurso,
Entonces tenemos que seleccionar aquellos proyectos en función del programa analítico que hayamos elaborado en nuestra escuela de manera colaborativa. Eso significa que el orden en el cual trabajaríamos estos proyectos lo da el programa analítico y no el índice que está en el libro de cada texto. Por Comentan ende, aquí, perdón, entonces podemos seguir trabajando con situaciones didácticas con las características esenciales del proyecto. sí, se puede trabajar también con situaciones didácticas, siempre y cuando en esas situaciones didácticas tengamos retos de la comunidad, o sea, retos del entorno, del entorno comunitario, entendiendo que comunidad en la nueva escuela mexicana no es la población que está fuera de la escuela, sino que comunidad somos todos, son los estudiantes, los docentes, las autoridades, la escuela, la población que rodea la escuela, las familias y el ambiente, en un plano local, regional, nacional y global. Por Eso es ahí, comunidad. Marisol, tu micrófono, Marisol, por favor. Gracias, perdóname, doctor. Sí, eso es comunidad. Entonces, siempre y cuando la situación se refiera a la comunidad y sea pertinente en la comunidad y posibilite lograr los procesos de desarrollo de aprendizaje, se puede tomar como un proyecto. Por eso es que en educación física, donde me hicieron varias preguntas, los proyectos pueden ser los mismos retos que posibiliten el logro de los PDA, porque esos retos tienen sentido en sí mismos, como parte del área lúdica o recreativa que tiene el ser humano. En segundo lugar, podemos adaptar los proyectos que vienen en los libros de texto. ¿Y qué significa adaptarlos? Significa que podemos unir varios proyectos en uno o que podemos tomar actividades de varios proyectos de estos libros e integrarlas a una planeación que tenemos. También podemos abordar proyectos de otras fuentes que no sean los libros de texto, por ejemplo, otros libros, otros manuales o también materiales de otros países, pero asimismo podemos proponer proyectos desde cero como docentes o también realizar proyectos en conjunto con los compañeros y compañeras de nuestra institución educativa. Por ejemplo, podemos hacer proyectos como la celebración de la Navidad, que durante estos días se está haciendo en muchas instituciones educativas, entre todos los docentes. Proyectos para celebrar el Día de Reyes, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, el Día de la Maestra y del Maestro, el Día de la Revolución, el Día de Muertos. Todos estos proyectos los podemos trabajar de manera colaborativa entre todos los docentes y ya cada docente lo adapta a las características de su grupo. Entonces, están todas estas opciones, pero lo que hay que tener presente es que cualquiera sea la opción, necesitamos el programa analítico para podernos orientar. Ahora bien, no sé si sobre esto hay alguna otra pregunta o duda. No, de hecho sugieren que las preguntas se dejen al final para no cortar su exposición, doctor. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Veamos una comparación de los proyectos socioformativos con el aprendizaje basado en problemas. O sea, ambas metodologías hacen parte del método de proyectos. Entonces,
El aprendizaje basado en proyectos comunitarios se propone por parte de la SEP para el área de lenguajes y se propuso originalmente con 11 momentos, que son los que tenemos aquí. Identificamos, recuperamos, planificamos, nos acercamos, vamos y volvemos, reorientamos, seguimos, integramos, difundimos, consideramos y avanzamos. Ya huele a cebo. Esta metodología se popularizó en el magisterio mexicano hasta el punto de que se asoció con la metodología de proyectos. Y eso no es así. Esta es una forma particular de trabajar el aprendizaje basado en proyectos. La misma Secretaría de Educación Pública se dio cuenta de que esta metodología estaba muy larga, que era muy extensa, y entonces la recortó. Inicialmente se propuso para los libros de primero y segundo grados, pero luego se Una modificó. bañada. Perdón, doctor, como no tengo el host, no puedo cerrar micrófonos, pero les encargo, maestros que están aquí, cuiden su micrófono porque tampoco el doctor puede estar cerrando. O si puedes, puede por favor ahí, doctor, cerrarnos a todos el micrófono para que no interrumpamos. Muy bien. O si no, pásame el host y yo estoy por ahí con ellos, cerrando, Sí, para que perfecto. usted no se interrumpa. Muy bien. Gracias. Entonces, para el tercer grado ya se modificó esta metodología y se redujeron los momentos. Y solamente quedaron estos: lo que sabemos, lo que haremos, cómo lo haremos, lo que necesitamos saber, nos acercamos, lo construimos, reorientamos, lo comunicamos y revisamos la experiencia. Sin embargo, esto no se quedó así. Cuando se elaboraron los libros de cuarto grado, también se volvió a modificar la estructura de estas fases y quedaron estas: 8 momentos para los libros de texto de cuarto grado. Lo que sabemos, lo que haremos, lo que necesitamos saber, nos acercamos, lo construimos, lo comunicamos, reorientamos y revisamos la experiencia. Pero aquí no termina todo. Cuando se hicieron los libros de quinto y sexto grados, se volvió también a mejorar la estructura y quedó esta: identificamos, recuperamos, planificamos, vayamos y volvamos, reorientamos y seguimos, difundamos, consideramos y avanzamos. Entonces, esta estructura que todos conocemos para trabajar el aprendizaje basado en proyectos comunitarios fue replanteada por la misma Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque en la práctica se dio cuenta de que era muy larga y que dificultaba la planeación. Y también nos muestra que no nos podemos casar o que no nos podemos quedar solamente en una estructura, sino que la metodología de proyectos es flexible. Y aún así, considerando la última propuesta que hizo la Secretaría de Educación Pública en los últimos libros que sacó, que son los de quinto y sexto grados, esto también hay que considerarlo con flexibilidad, no como una receta, sino como una orientación general. Ahora bien, veamos la metodología socioformativa para poder hacer la comparación con esto. Esta metodología plantea el abordaje de situaciones problema
de la comunidad que se relacionen con los intereses o necesidades de los estudiantes y que permitan el logro de los procesos de desarrollo de aprendizaje con productos que sean motivantes. Ahora bien, los proyectos socioformativos se pueden trabajar en muy pocas sesiones, por ejemplo, 2 o 3 clases en una semana, o también con muchas sesiones, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, un semestre o todo un ciclo escolar. E igualmente un proyecto socioformativo se puede trabajar en una fase completa o en varias fases, por ejemplo, en las fases 3, 4 y 5 de primaria o en todos los 3 grados de secundaria. Otra característica de esta metodología es que su origen es Latinoamérica. A diferencia de las otras 4 que propone la SEP, que las tenemos aquí, que fueron construidas o propuestas en Estados Unidos y en Europa. Ninguna de estas 4 metodologías es de origen latinoamericano. En cambio, los proyectos socioformativos se originaron en Latinoamérica en el año 2002, cuando un grupo de profesores vimos que era necesario tener una metodología latinoamericana que se adaptara a nuestra cultura. ¿Y qué significa que se adapte a nuestra cultura? Significa que la metodología tiene que ser muy flexible, muy abierta, por el pensamiento también de los latinoamericanos. Y eso fue lo que buscamos al momento de plantear los proyectos socioformativos, que fuese antirrecetas, que no tuviese momentos predefinidos como si tienen las otras 4. Todas las otras 4 metodologías siempre tienen unos determinados momentos. Hay que empezar de esta forma, hay que continuar así y hay que continuar tal como está establecido. En los proyectos socioformativos no. En los proyectos socioformativos podemos tener cualquier estructura, podemos plantear cualquier tipo de momentos e incluso podemos trabajar sin momentos, sin fases. En las 4, yo hasta ahora nunca he visto que la SEP o que un experto diga que se puede trabajar sin fases o que se puede trabajar sin momentos. Mira, estoy En viendo, allá cambio, abajo. Ponte, voy a salir hasta la calle. Con chinelas, en cambio, en la metodología Ahí voy, profe, socioformativa permíteme. perfectamente podemos trabajar sin momentos. Ah, gracias, es que no encuentro la... Deme un segundito. Listo. ¿Puede activar? Bien, entonces esta es otra característica. Por ejemplo, un proyecto socioformativo se podría hacer solamente con las actividades, sin estar pensando en las fases, como por ejemplo se tienen aquí, sin estar pensando, a ver, ¿qué voy a colocar en identificamos? ¿Qué voy a hacer en recuperamos? ¿Qué voy a proponer en planificamos? No, en un proyecto socioformativo perfectamente podemos simplemente colocar las actividades. Voy a hacer esto, voy a trabajar esto otro, voy a articular esto. ¿En función de qué? En función de la situación, problema o de reto que tengamos, vinculado al contexto comunitario. Eso es lo más importante. Entonces, aquí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros comenzamos a proponer esta metodología en el año 2002 para que tuviese esta apertura, porque esto es muy importante en nuestra identidad como Latinoamérica, la flexibilidad, la creatividad, el que todo no tiene que estar planificado o ser formal, sino que también para el latinoamericano es muy importante lo informal, la práctica intuitiva. Y eso
es algo que se ha perdido muchísimo en la pedagogía y también en la metodología de proyectos que se ha traído de otras regiones a Latinoamérica, como las 4 que acabamos de ver. Porque en estas 4 metodologías, en lo que más se enfatiza es en seguir unas determinadas fases y momentos, con mucha rigurosidad en la planeación y en lo formal, en la estructura, en tener siempre un formato como base, por ejemplo. En cambio, en los proyectos socioformativos, los formatos son una opción, porque la planeación también la podemos hacer con infografías, con presentaciones, con pequeños videos, hasta con historias, o con mapas mentales, o mapas conceptuales, o redes semánticas, o, o la V heurística de Bowen, etc. Bien. Pero si queremos trabajar los proyectos con momentos, porque de pronto esto nos da más seguridad, pues se proponen 6 momentos. Pero estos momentos no se tienen que seguir en orden, porque ustedes miran que no están enumerados. En cambio, perdón, en cambio, si revisan, la, perdón, Ah, active su micrófono. Creo que lo cerró. A ver. Ya, a ver otra vez. ok, ya. Bueno, una disculpa. No, En cambio, si revisamos las otras metodologías que se han creado en Estados Unidos y en Europa y hasta en Asia, todas enfatizan en seguir unos momentos o fases y siempre esos momentos o fases están enumerados. Yo he hecho análisis a ver si encuentro alguna metodología donde los momentos no estén enumerados y casi nunca he encontrado eso en publicaciones, en libros o en artículos científicos. Siempre hay en una numeración, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, o con letras, fase A, fase B, fase C. En cambio, en los proyectos socioformativos no tenemos los momentos o fases enumerados. Si es que decidimos trabajar con momentos, porque ya lo indiqué anteriormente, perfectamente podemos abordar un proyecto socioformativo sin momentos, o sea, sin esto que ustedes están viendo aquí. Pero si lo queremos hacer con momentos, pues aquí tenemos una alternativa y entonces, cuando estemos haciendo la planeación, podemos decidir si empezamos con nos motivamos o con planificamos o con indagamos, porque podemos hacer diversas modificaciones en esto o cambios, como también podemos unir momentos. Entonces, en vez de tener estos 6, tener apenas 3. Por ejemplo, planificamos, resolvemos y socializamos, o planificamos, indagamos y socializamos, o solamente 2, planificamos y socializamos, o solamente 1, indagamos. Indagamos información en torno a una situación, problema de la comunidad frente a la cual no tenemos suficiente conocimiento. Y ese ya es el proyecto. Y ahí podemos lograr varios procesos de desarrollo de aprendizaje en uno, varios o todos los campos. A ver, ahora bien, otra característica de estos momentos es que cuando leemos el momento en sí mismo, perdón, nos damos cuenta de que ya hay una idea de lo que se pretende hacer. En ese sentido, si leemos nos motivamos, quiere decir que los estudiantes van a hacer una o varias actividades para motivarse en torno al proyecto.
Si dice planificamos, es que los estudiantes van a planificar el proyecto. Indagamos, los estudiantes van a indagar información en torno al proyecto. Resolvemos, los estudiantes van a proponer soluciones a la situación, problema abordada en el proyecto. Producimos, los estudiantes van a elaborar el producto central del proyecto, lo van a sistematizar o lo van a formalizar. Y socializamos, los educandos van a compartir la experiencia del proyecto y también el producto que elaboraron, como también los logros y áreas de oportunidad que tienen. En cambio, si ustedes revisan otras metodologías de proyectos, a veces las fases en momentos no están claras. Por ejemplo, en esta metodología del aprendizaje basado en proyectos que nos propone la SEP en los libros de texto de quinto y sexto grados, no está muy claro qué significa vayamos y volvamos o consideramos. O por ejemplo aquí, reorientamos. En cambio, en la metodología de proyectos socioformativos, si trabajamos con momentos, el momento siempre nos va a dar una idea de la actividad central que se va a hacer. Y esto nos ayuda muchísimo en la planificación, porque no tenemos que estar capacitándonos en qué significa este momento, en qué significa el otro, como sí sucede con las demás metodologías de proyectos, que nos tenemos que capacitar sobre qué significa vayamos y volvamos, qué significa difundamos, qué significa consideramos, etcétera. Ahora bien, he comentado que para poder trabajar con los proyectos tenemos que tener el programa analítico. No me voy a detener mucho en esto porque durante este año pues he realizado cientos de webinars, foros, conferencias y he visitado múltiples zonas escolares en todo el país, pero sí quiero recalcar algunos puntos. Primero, que cuando se trata, que al momento de hacer el programa analítico, nos tenemos que basar es en el último referente de la Secretaría de Educación Pública, que es el que está en el acuerdo número 0808 del 23, que señala que el programa analítico tiene estos tres planos: lectura de la realidad, que se refiere al diagnóstico socioeducativo; segundo plano, contextualización; y tercer plano, la formulación como tal del programa analítico. Y esto se hace de manera colaborativa para la escuela, articulando lo que corresponde a cada uno de los grados. Ahora bien, al momento de hacer el programa analítico, tenemos que también articular estos tres procesos que están en los documentos oficiales vigentes: problematizar, la identificación de problemas y el planteamiento de situaciones problema. La problematización es cuando buscamos analizar el contexto comunitario. Y en ese proceso buscamos tomar conciencia de cuáles son las dificultades, las contradicciones, hacemos cuestionamientos, comparamos, criticamos, comparamos, buscamos explicaciones. Y esto lo hacemos teniendo en cuenta diversas dimensiones o hechos, de tal manera que a partir de la problematización podamos identificar los problemas que tenemos en la comunidad. Porque si no identificamos los problemas, nos quedamos solamente en la problematización, es decir, en el análisis, la explicación, el cuestionamiento,
pero no vamos a poder transformar la comunidad, porque para poder transformar la comunidad necesitamos identificar concretamente los problemas. Pero esto no es suficiente. Al momento de identificar los problemas, tenemos que buscar cómo abordarlos por parte de los estudiantes. Y ahí es donde hablamos de las situaciones problema. Entonces, un problema como por ejemplo el narcotráfico, hay que replantearlo para que pueda ser abordado por los estudiantes, sea para que lo analicen, lo expliquen o también para que propongan soluciones, etcétera. Entonces, los problemas se tienen que llevar al contexto de la escuela y se tienen que abordar desde los estudiantes. Hay ciertos problemas que se pueden resolver, otros solamente se podrán analizar, otros solamente se podrán identificar y así sucesivamente. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta al momento de trabajar con los proyectos. Y no siempre el estudio de la realidad se tiene que hacer en forma de prosa, es decir, describiendo con detalle todo lo que se ha encontrado, sino que también el estudio de la realidad se puede hacer con una síntesis de la información que encontramos a través de la utilización de diversos instrumentos, y esa síntesis se puede presentar en tablas o en infografías. Yo he recalcado mucho esto porque he visto en muchas instituciones educativas que el diagnóstico se hace en forma de prosa, con documentos bastante extensos, y muchas veces los docentes no lo hacen de otra forma porque creen que esa es la única metodología de hacerlo. Entonces, lo que yo he propuesto es que el diagnóstico socioeducativo o el estudio de la realidad, que es el primer plano, también se pueda formular de una manera sintética o concisa, no en forma de prosa, sino simplemente sacando las conclusiones de la aplicación de los diversos instrumentos y organizar esas conclusiones en una tabla o en una infografía o de la manera que nos parezca más pertinente. No siempre haciendo una descripción en prosa, es decir, haciendo un texto descriptivo con todos los elementos que se han encontrado. Ahora bien, si queremos hacerlo de esa manera, en forma de prosa, lo podemos hacer perfectamente, pero que eso sea una decisión, que no sea una camisa de fuerza, porque en la pedagogía no está establecido en ninguna parte que el diagnóstico socioeducativo o el estudio de la realidad se tiene que hacer en forma de prosa, es decir, redactando los párrafos y haciendo una descripción detallada de todo lo que sucede en la comunidad, incluyendo la fundación de la escuela, la historia de la escuela, la fundación de la comunidad, la evolución de la comunidad. Podemos perfectamente ir y a una tabla o hacer una infografía con fortalezas y los principales problemas, sin necesidad de redactar toda la información, porque la información la tenemos en los instrumentos, en las entrevistas, en las encuestas que apliquemos, en el taller reflexivo o en el taller focal, etc. Y también hay muchas formas de organizar el programa analítico. Esta es una forma que he propuesto desde el inicio, con adaptaciones y mejoras, obviamente, donde se cumple a cabalidad con lo que está establecido en el Diario Oficial de la Federación, en este acuerdo. Y entonces aquí se establece, en primer lugar, una temporalidad flexible y amplia por, por periodos o por trimestres o por meses,
Luego se van indicando los problemas que hemos encontrado en la comunidad y junto a esos problemas se van articulando los procesos de desarrollo de aprendizaje de 1, 2, 3 o los 4 campos formativos. Si es que estamos en educación inicial, preescolar o primaria, o de una o varias disciplinas, si estamos en secundarias, técnicas o generales. Y en el caso de telesecundaria, pues sería igual que primaria. Entonces, vamos estableciendo un orden o una secuenciación de los contenidos y de los PDA en los campos formativos. Sugiero que esto lo hagamos por periodos, así como viene la evaluación por periodos. Entonces, en temporalidad, por ejemplo, podemos colocar primer periodo y entonces en ese primer periodo determinamos cuáles serían los contenidos y los PDA que vamos a abordar y los relacionamos con problemas. Fíjense que se dice, los relacionamos con problemas. ¿Qué significa eso? Significa que no necesariamente los contenidos tienen que resolver el problema. No, los contenidos y PDA pueden ayudar a comprender el problema, a contextualizarlo, a identificarlo, a explicarlo o a proponer acciones para resolverlo o a tomar conciencia de esa situación problema. Y tampoco hay que articular de manera forzada los 4 campos formativos. En muchos casos esto se puede hacer, pero en otros eso puede ser algo forzado o antinatural y entonces solamente debemos articular 2 campos o 3 campos y si no tenemos seguridad solamente un campo. Bien, otra forma de hacer el programa analítico es simplemente colocar los problemas en una fila, los que hemos identificado para un periodo, y luego establecer la temporalidad por mes, por trimestre o por periodo académico, y luego indicar cuáles son los contenidos y los PDA que vamos a abordar en cada fase y en cada grado para abordar esos problemas. Esto es todavía más flexible. Fíjense ustedes que aquí donde dice orientaciones didácticas, aparece título del proyecto. Esa es la propuesta que hemos hecho también desde el inicio. Que aquí no coloquemos actividades, ni estrategias, ni procesos de evaluación, ni tampoco fechas concretas, ni nada de eso, porque eso hay que dejarlo para la planeación didáctica como tal del proyecto. Simplemente es suficiente colocar el título del proyecto y no es el título definitivo. Y entonces aquí donde dice título del proyecto, podemos trabajar con las 5 opciones que enumeré antes. Entonces aquí podemos colocar los proyectos que vamos a abordar de los libros de texto, los proyectos que vamos a trabajar de forma modificada de esos mismos libros de texto, los proyectos que proponemos de otras fuentes, por ejemplo, de otros países y que nos parecen interesantes y que los adaptamos al contexto comunitario. Aquí también podemos proponer proyectos que vamos a hacer nosotros desde cero o proyectos que vamos a hacer con todo el equipo docente de nuestra institución, como ya lo dije antes. Entonces, veamos un pequeño ejemplo ya para ir finalizando. Tenemos aquí un programa analítico donde solamente estamos mostrando lo del primer grado de primaria. Entonces, fíjense que este programa analítico se ha hecho por periodos y aquí tenemos lo que corresponde al primer periodo, que ya pasó. Y aquí se identificaron una serie de problemas que yo mostré anteriormente aquí. Aquí están una serie de problemas. Y entonces se seleccionó de
de todos esos problemas, uno que es la prevención de accidentes en el hogar y en la escuela, porque se encontró que se estaban presentando accidentes con los niños en los hogares, por quemaduras, caídas, o que se les han caído objetos del techo y los han herido. Muy bien, entonces este problema se va a trabajar en todas las fases de esta escuela, en las fases 3, 4 y 5, y obviamente en todos los 6 grados. El mismo problema, prevención de accidentes en el hogar y la escuela. Yo sugiero que al momento de hacer el programa analítico, primero partamos de los problemas que son comunes a todas las fases o a toda la fase, y luego abordemos problemas que son más específicos, más concretos, que de pronto no son comunes a todas las fases o a toda la fase o a todos los campos. En este caso, este problema es común a todas las 3 fases de primaria, pero también a todos los 4 campos formativos. Entonces, miren que tenemos prevención de accidentes en el hogar y se han identificado procesos de desarrollo de aprendizaje en los 4 campos formativos que contribuyen a identificar, comprender, contextualizar y también resolver el problema. Este es todo el programa analítico, no es que aquí hay una parte y después está la otra, no. Aquí está todo el proceso de contextualización y codiseño. Y entonces en esta metodología, los PDA que se modifican o se proponen desde la escuela se señalan con 1 o 2 asteriscos. Un asterisco para aquellos PDA que se modifican y 2 asteriscos para aquellos PDA que son propuestos por el colectivo docente. Entonces, fíjense que aquí en lenguajes, el colectivo docente propone 2 PDA que no están en el programa sintético. Un PDA es comprende y se apropia del alfabeto y otro es escribe palabras con sentido para comunicarse. ¿Por qué esto? Porque en el diagnóstico socioeducativo que se hizo en esta escuela, más del 80% de los niños que llega primero no conocen el alfabeto. Y eso no está en el programa sintético. Ni tampoco saben escribir ninguna palabra. Y eso tampoco está en el programa sintético. Entonces, el colectivo docente propuso estos 2 PDA para el primer grado de primaria, porque aquí estamos hablando del primer grado. Luego se retomaron aquellos PDA que se van a trabajar en función de este problema, como por ejemplo, reconoce que se lee y escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Sigue la lectura en voz alta que hace la o el maestro. Verifica o confirma información acerca del contenido de textos. Registra sobre un tema de su interés por medio de la escritura, esquema, dibujo, fotografía y video a partir de la escucha. Propone y redacta ideas para la elaboración colectiva de letreros. Bien, luego tenemos saberes y pensamiento científico. Aquí se va a lograr este PDA. Distingue, describe y registra en su lengua materna las características del entorno natural. Bien. Luego tenemos en ética, naturaleza y sociedades este PDA que fue propuesto por el colectivo docente, que no está en el programa sintético. Trabaja de manera colaborativa mediante la comunicación asertiva, porque para el colectivo docente es muy importante aprender a trabajar de manera colaborativa y esto no está en el programa sintético. Y finalmente está en de lo humano y lo comunitario este PDA que fue modificado por el colectivo docente, es decir, sí está en el programa sintético,
pero fue modificada su redacción para hacerla más pertinente a lo que quiere el grupo de maestros y maestras en esta escuela. Por eso es que tiene un asterisco y con otro color. Dice, realiza actividades de integración familiar para mejorar la convivencia. Ahora bien, el proyecto que se propone es este, prevenir. Y el eje articulador es vía saludable. Entonces, fíjense que aquí en orientaciones didácticas no se están colocando actividades ni estrategias, ni se están definiendo secuencias didácticas, ni nada de eso, que ha sido muy común en muchas escuelas y que ha aumentado la carga administrativa. ¿Por qué aumenta eso la carga administrativa? Porque es un trabajo que luego hay que hacer es cuando ya estemos haciendo la planeación didáctica, no aquí, porque el programa analítico es ante todo una carta de navegación, una plataforma para orientarnos, una guía. Es algo que nos muestra el camino. Bien, entonces, lo que sugerimos es aquí plantear los proyectos solamente con el título. ¿Y cómo se plantean los proyectos? Se plantean teniendo en cuenta la situación problema que está aquí. Entonces, ¿por qué es importante plantear aquí las situaciones problema? Porque eso es lo que nos permite que en el mismo programa analítico ya podamos determinar los proyectos, sean de los libros de texto, de otras fuentes o que nosotros propongamos desde cero. Entonces, este proyecto Prevenir se va a realizar en todos los 6 grados de primaria, pero con diferentes procesos de desarrollo de aprendizaje, de acuerdo con lo que acordó el colectivo docente. ¿Qué sigue de aquí? Lo que sigue es planificar este proyecto. Como lo propone la escuela desde cero, en colectivo, entonces la planeación va a ser en colectivo. Y aquí se decidió trabajar con la metodología de proyectos socioformativos. Entonces, ya enseguida les voy a compartir cómo quedaría con la metodología. Teniendo en cuenta que podemos trabajar con formatos o sin formatos. Si lo hacemos sin formatos, entonces podemos emplear infografías, videos, presentaciones, historias, o cualquier otra forma que nos permita orientarnos en el proceso. De forma sintética, como una infografía, podemos planear un proyecto socioformativo. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, esta estructura con los momentos o sin los momentos y determinar de forma sintética cómo es que haríamos el proyecto. O también emplear un formato como este, que ya es más formal, donde se coloca el título, la fase, el grado, la fecha de inicio, la fecha de cierre, el propósito, la situación problema. Se indica el campo o los campos formativos. En este formato no hay ninguna obligación de articular los 4 campos formativos, porque esa es una confusión que a veces se ha dado, ¿no? Cuando se dice campo formativo disciplina, se coloca lo que corresponda en función del programa analítico. Puede ser un único campo o una única disciplina, o pueden ser varios campos o varias disciplinas. Y luego colocamos los procesos de desarrollo de aprendizaje que correspondan según lo anterior. Podemos también agregar los contenidos si lo consideramos. Después está el producto central. Después indicamos el eje o los ejes articuladores. Y a continuación, planificamos las actividades que vamos a hacer. Si decidimos trabajar con los momentos, entonces los dejamos así como está aquí, momento. Nos motivamos, planificamos, indagamos, resolvemos, producimos y socializamos. Si decidimos no trabajar con momentos, pues simplemente borramos esta columna
y dejamos lo demás. ¿Qué sigue a continuación? Las actividades. Entonces, planificamos las actividades que nos posibiliten abordar la situación problema y obtener el producto central. Y dentro de estas actividades podemos incluir la evaluación o también abordar la evaluación por aparte. Yo sugiero que al inicio trabajemos la evaluación de manera separada para tener mayor conciencia de este proceso. Pero ya cuando tengamos más conciencia, podemos perfectamente integrar la evaluación en las mismas actividades y solamente tener una columna. Asimismo, podríamos también borrar la columna de tiempo y solamente tener una fecha de inicio tentativa y también una fecha de finalización tentativa. Eso haría pues el proceso mucho más flexible. No hay ninguna obligación en la metodología de proyectos que diga que le tenemos que dar un tiempo a cada momento o a cada actividad. Sí se recomienda darle un tiempo al proyecto como tal, es decir, aproximadamente cuándo inicia y cuándo finaliza, o aproximadamente cuántas horas o cuántas sesiones o cuántas jornadas o cuántos días va a tener. Pero no hay ningún principio en esta metodología que diga que a cada momento le tenemos que señalar las horas o las sesiones o los días o las semanas o la fecha. No, ni mucho menos a cada actividad. Por ejemplo, en Nos Motivamos, no tenemos que asignarle a la actividad de ver un video de motivación sobre el proyecto tantos minutos o de asignarle a la detección de saberes previos tantos minutos o tantas horas. No. Eso es en función de nuestras necesidades y también de nuestro estilo de trabajo. Si nuestro estilo o nuestra forma de abordar la docencia es con mucho análisis, entonces lo más recomendable es que nuestra planeación sea analítica. Pero si nuestro estilo de trabajo es más pragmático, más intuitivo, entonces la recomendación es que la planeación didáctica sea más sintética, más globalizadora, porque eso también va a permitir que la utilicemos como herramienta, que la sintamos como una ayuda, que le veamos la utilidad y que no simplemente nos dediquemos a llenar un formato para presentarle al director o al supervisor o al ATP y que nos coloquen la palomita y listo. Y luego vamos al aula, cerramos la puerta y hacemos lo que creamos que es pertinente. Lo ideal es que al momento de hacer la planeación, veamos esta como un recurso de apoyo para irnos orientando en el abordaje del proyecto y que sintamos la necesidad de la planeación y que esta planeación la tomemos con emociones positivas, que nos alegre tener la planeación. Pero si sentimos emociones negativas frente a la planeación, entonces tenemos que hacer un replanteamiento de esta práctica y ver qué es lo que hay que mejorar para que esto sea un recurso tanto para el docente como para los estudiantes. Bien, entonces aquí les estoy compartiendo distintas formas de trabajar con los proyectos socioformativos.
Volvamos a retomar entonces esta parte del programa analítico correspondiente al grado primero y solamente para uno de los problemas, porque luego en esta escuela abordaron todos los demás problemas y contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Ahora bien, una pregunta que nos hicieron fue si es obligatorio trabajar todos los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. Como pedagogo les digo que no. Eso no puede ser obligatorio. O sea, no puede ser obligatorio que tengamos que cumplir con todos los contenidos y PDA. Eso es antipedagógico. ¿Por qué es antipedagógico? Porque siempre partimos de un diagnóstico socioeducativo. Y el logro de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje tiene que ser en función del diagnóstico que hagamos en nuestro grupo. Y a veces, por las condiciones que tenemos en los estudiantes, no es factible lograr todos los contenidos y PDA, porque en ocasiones una gran parte del tiempo la vamos a tener que dedicar es a trabajar contenidos y PDA de grados anteriores. Por ejemplo, en este ciclo escolar me encontré con muchas secundarias y telesecundarias en las cuales me decían, profesor Tobón, tenemos un gran porcentaje de estudiantes que no saben comprender la idea central de un texto o que no saben dividir o multiplicar. Y entonces en estas situaciones se tienen que regresar a la primaria y retomar contenidos y PDA de primaria y por ende eso ya va a hacer que no se puedan lograr todos los contenidos y PDA establecidos para el grado, sencillamente porque no se puede destinar el tiempo suficiente. Entonces, esto que ha expresado la SEP de que se deben trabajar todos los contenidos y PDA, eso no tiene sentido. Y es más, en las reformas anteriores, eso ya se había superado. Por ejemplo, ¿qué hicimos en la pandemia? En la pandemia nos enfocamos a trabajar los aprendizajes esperados fundamentales. ¿Por qué? Porque ya se tenía el principio de parte de la misma Secretaría de Educación Pública que los aprendizajes esperados o los aprendizajes clave pues se tenían que abordar en función del diagnóstico del grupo. Entonces, yo les recomiendo a las autoridades y a los maestros y maestras que están aquí que partamos es del diagnóstico del grupo y que nos enfoquemos en los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje fundamentales y luego, si queda tiempo, pues tratar de lograr todo lo demás hasta donde sea posible. Teniendo en cuenta también que en muchas ocasiones tenemos que retomar contenidos y PDA de los grados anteriores. Bueno, entonces en este caso se acordó por parte de todo el colectivo docente trabajar este proyecto, prevenir para abordar esta situación problema. Aquí ya cuando estamos en el programa analítico, esta es una situación problema, porque la planteamos desde lo que sí pueden trabajar los estudiantes. Entonces, los estudiantes sí pueden contribuir a prevenir los accidentes en el hogar y la escuela. Por eso esto ya es una situación problema. Y esta misma situación es la que se abordaría en el proyecto. Entonces, aquí tenemos una síntesis del proyecto. Proyecto Prevenir. Este proyecto se hizo de manera colaborativa. Aquí está la versión sintética en una sola diapositiva. Está para la fase 3, grado primero. Propósito, prevenir los accidentes en el hogar y la escuela mediante la colaboración. Problema, alto número de accidentes en los hogares. Producto que se va a lograr. Folleto para prevenir los accidentes en el hogar. O sea, un folleto con instrucciones para prevenir los principales accidentes que se han presentado en la comunidad.
como intoxicaciones por fármacos, caída de objetos, porque los techos de muchas viviendas son inestables, o porque se colocan objetos que fácilmente se pueden caer sin algo que los sostenga bien, y también por caídas. Entonces, los estudiantes del primer grado van a elaborar un folleto a partir del aprendizaje de los elementos básicos de la lectoescritura para prevenir estos accidentes más comunes. Y los PDA que se van a lograr, pues son todos estos, de los 4 campos formativos. Pero vuelvo y lo digo, a veces se pueden trabajar perfectamente los PDA de un solo campo o de una sola disciplina. Bien, el eje articulador es vida saludable. Esto significa que este eje se tiene que ver reflejado en las actividades que hagamos dentro del proyecto. Y frente a la duración va a ser de un mes, y entonces más o menos pues se coloca la fecha entre enero y febrero. Bueno, entonces aquí tenemos este proyecto, luego una síntesis de las actividades que se proponen en cada momento, como están aquí. Ya también había indicado que podemos abordar un proyecto sin momentos, simplemente con las actividades. Voy a dejarles también en esto una síntesis de las actividades que podemos hacer en cada momento. Por ejemplo, en Nos Motivamos, podemos contar una historia, relatar una experiencia, tener un video, un juego, responder preguntas a modo de un concurso. En Planificamos, compartir la idea general del proyecto y luego buscar que los estudiantes propongan sugerencias para lograr el producto central o también para las mismas actividades. Cuando propongamos un eje o varios ejes articuladores, tenemos que tener presente que estos ejes se tienen que ver reflejados en las actividades que se realicen en el proyecto. Y luego también podemos ver la planeación mediante un formato. Entonces, esta es la segunda versión. Es el mismo proyecto, el mismo problema. Entonces, aquí está, con el título, los campos formativos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, el problema, el producto, el eje articulador, pero luego están bien descritas todas las actividades. Entonces, en cada uno de los momentos, que son 6, como hemos visto, se determinan las actividades, luego se indican cuántas sesiones se van a dedicar a estas actividades y también se describe con precisión la evaluación. Ven ustedes aquí, todos los momentos están planificados. Y entonces, a medida que se va avanzando de un momento a otro, se van logrando estos PDA. Por ejemplo, comprende y se apropia del alfabeto. Pues aquí, para poder comprender el alfabeto, se van empleando palabras relacionadas con la prevención de los accidentes. Lo mismo que el otro que sigue, escribe palabras con sentido. Pues aquí van a aprender a escribir palabras relacionadas con la prevención de los accidentes. Todos estos PDA se van a ir relacionando con posibles accidentes y con acciones para prevenir los accidentes. Y los estudiantes van a estar trabajando la lectoescritura, o sea, el aprendizaje de la lectoescritura, con un enfoque global en este grado. Bien, también hay que evaluar el proyecto en distintos espacios. He compartido instrumentos, rúbricas, listas de cotejo. Aquí les dejo una escala de estimación que nos permite autoevaluar cómo estamos en esta metodología. Aquí se abordan 16 preguntas de reflexión, como esta: ¿el título del proyecto es pertinente, significativo y motivante para los estudiantes? Entonces nos evaluamos, tenemos un nivel bajo, medio o alto, y qué debemos mejorar.
El propósito del proyecto está relacionado con un problema del contexto. El proyecto aborda un producto central pertinente para los estudiantes. Los PDA propuestos se logran en las actividades. Bien, y así sucesivamente. Y luego hay que abordar la evaluación formativa. Nosotros hemos sugerido que más que formativa sea socioformativa para que tenga un enfoque comunitario y se pueda diferenciar del concepto de evaluación formativa que se trabajó en las reformas anteriores. Entonces, esta es la propuesta. Y el decálogo es el siguiente. Primero, planificar la evaluación dentro del mismo proyecto, ya sea con actividades separadas o con actividades integradas dentro de las mismas actividades de formación. Segundo, buscar que los estudiantes comprendan cómo es que se va a llevar a cabo la evaluación y que tengan desde el inicio las herramientas de evaluación, la lista de cotejo, la rúbrica o la escala, y que les enseñemos a utilizar esos instrumentos para que se vayan autoevaluando y coevaluando. Tercero, al inicio del proyecto realizar una evaluación diagnóstica para ajustar las actividades a las necesidades e intereses de los educandos. Otro elemento fundamental es que los estudiantes comprendan muy bien cuál es el producto que se espera. Por ejemplo, en el proyecto que acabamos de ver, se espera un folleto. Entonces, lo ideal es mostrarles ejemplos al inicio de folletos que tengan una función parecida para que se puedan orientar. Otro principio, apoyo y seguimiento. Pues tenemos que darles apoyo y seguimiento continuo a los estudiantes para que realicen las actividades y logren el producto que se espera. Evaluación sistémica significa practicar la autoevaluación, pero también la coevaluación que hacen los pares, la heteroevaluación que hace el docente y la socioevaluación que hace la familia o que hace la comunidad. Asimismo, tenemos que buscar que la retroalimentación sea oportuna, que siempre lleve al mejoramiento dentro del mismo proyecto, que no se queden buenos propósitos. También integrar la evaluación sumativa, si es que aplica. Hay proyectos en los cuales no se hace evaluación sumativa, hay otros proyectos en los cuales sí se hace, pero cuando se hace, esto debe ser con criterios claros. Y asimismo, es muy importante que al llevar a cabo la evaluación, fortalezcamos en los estudiantes el pensamiento crítico, pero también las habilidades socioemocionales y lo que tiene que ver con la parte de los valores, la responsabilidad, la honestidad y el respeto. Muy bien, dejo hasta aquí. Muchas gracias por la atención. He tratado de incluir la mayoría de preguntas que me hicieron relacionadas con los proyectos socioformativos, con el origen, con las diferencias con otras metodologías, con la evaluación. Ah, se me pasó una, con los instrumentos. Miren, un ejemplo de un instrumento. ¿Cómo sería? Este es un ejemplo, es un registro de observación. ¿Cómo se hacen los instrumentos o cómo se hacen las herramientas de evaluación? Se hacen a partir de los PDA. Entonces, tomamos un PDA o tomamos todos los PDA y con base en ellos, pues elaboramos la herramienta y construimos preguntas. Los instrumentos desde la nueva escuela mexicana deberían ser en forma de preguntas, como están aquí. Entonces, problema, ¿cómo prevenir los accidentes en el hogar? Como por ejemplo, intoxicaciones, caídas y quemaduras. Pues bien, se proponen preguntas de reflexión para luego ir haciendo un registro de la actuación de los estudiantes, porque este es un registro de observación. Y entonces en este registro vamos indicando logros y aspectos a mejorar con base en estas diferentes preguntas, como por ejemplo,
indaga información en diferentes fuentes para comprender y resolver el problema, propone acciones para prevenir los accidentes, colabora con sus pares en la identificación y prevención de los accidentes. Entonces, primero vamos a buscar que el estudiante reflexione y al mismo tiempo vamos a registrar qué es lo que hace y le vamos a apoyar para que mejore. Entonces, los instrumentos se hacen tomando en cuenta el PDA o los PDA de uno, varios o todos los campos formativos que estén articulados en el proyecto. Y entonces, ¿dónde queda la interdisciplinariedad? La interdisciplinariedad se hace cuando se abordan varios campos formativos o varias disciplinas en torno a una situación problema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la prevención de accidentes como situación problema. Vamos al programa analítico. Aquí lo tenemos. Si solamente esta situación problema la trabajamos con lenguajes, no estaría siendo interdisciplinario. En este caso, con español, no estaría siendo interdisciplinario. Comienza a ser interdisciplinariedad si en lenguajes articulamos procesos de desarrollo de aprendizaje de al menos dos lenguas, por ejemplo, español y una lengua indígena. Ahí ya comienza a ser interdisciplinario. O es interdisciplinario al momento de articular saberes de otros campos. Aquí están procesos de desarrollo de aprendizaje de lenguajes. En este caso, solamente de español. Hasta aquí no es interdisciplinario, hasta aquí es disciplinario. Como no hay ninguna articulación con otra disciplina, entonces aquí está la relación con los otros campos formativos. Saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y el humano y lo comunitario. Y al tenerse esta relación, ya es interdisciplinario. Es suficiente con que al menos se dé la relación con otro campo formativo o con otra disciplina para hablar de interdisciplinariedad. No tenemos que abordar todas las disciplinas o todos los campos formativos. Eso es un grave error conceptual que se ha extendido en la pedagogía. La interdisciplinariedad hace referencia solamente a relacionar una disciplina con otra en algún aspecto. Por ejemplo, si aquí tenemos estos PDA de español y los articulamos con otro PDA o con otros PDA de una lengua indígena, ya ahí avanzamos en la interdisciplinariedad. O, como estamos haciendo aquí, con estos otros campos formativos. Podría ser solamente con saberes y pensamiento científico, y eso ya es interdisciplinariedad. ¿Cuál es un proyecto integrador? Que también me hacían esa pregunta. ¿Cuándo abordamos los PDA de todos los campos formativos en educación inicial, preescolar o primaria o telesecundaria? Eso es integrador. Entonces, este proyecto Prevenir es integrador, además de interdisciplinario. ¿Por qué es integrador? Porque articula los contenidos y PDA de los 4 campos formativos. Si solamente aquí se tuviesen los PDA de 2 campos formativos, sería interdisciplinario, pero no integrador. Entonces, para que sea integrador se tienen que articular los 4 campos formativos hasta telesecundaria. En secundarias técnicas y generales también es así.
Un proyecto integrador es aquel que integra pues, todas las disciplinas del respectivo periodo académico que se esté abordando. Eso sería integrador. Entonces, dicen que hay una diferencia entre proyecto interdisciplinario y proyecto integrador. Bien, ya creo que con eso terminé de abordar pues casi la mayoría de preguntas por lo menos que me hicieron. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, maestro, profesor, doctor, por toda esta explicación tan detallada de todo lo que los maestros, ¿verdad? Tenemos dudas, ¿verdad? Con esta reforma. Rapidísimo así, me dicen que si el proyecto socioformativo también es para secundaria. Por supuesto. Sí, por supuesto, ¿verdad? También para Ajá. secundaria, para educación media y para educación superior. Y que, En muchos ajá. países, en muchas universidades se están aplicando los proyectos socioformativos en las universidades, como en el caso del Perú, de Bolivia, de México, de Colombia, Y de Ecuador. Ujú. incluso hay metodologías como no sé si conoce uno y yo trabajaba bajo ese sistema y bueno, es muy parecido. Ah, sí, Dice, efectivamente. ajá. Una pregunta, ¿este formato que nos está explicando puede ser utilizado para secundaria? Sí, Sí, ¿verdad? también. Todo Es, lo que he mostrado en el día de hoy se puede abordar en educación básica y en educación media. ok. Que si podría poner las diapositivas del decálogo, creo que esa pregunta sí la leyó y lo puso, ¿no? En su momento, el decálogo, de Así, el favor. decálogo. El decálogo de la Ajá. evaluación, sí. Para evaluar a los alumnos en este proyecto socioformativo utilizando la taxonomía socioformativa. Bueno, ajá. Efectivamente, miren, la taxonomía socioformativa también es una propuesta latinoamericana como alternativa a la taxonomía de Bloom, de Gagné, de Anderson y de Biggs y de otros autores. Y la taxonomía socioformativa la podemos tomar como referencia para plantear las actividades del proyecto o también las preguntas que hacemos en los instrumentos para ir de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces nos ayuda ahí la taxonomía socioformativa. Muy bien, gracias. ¿La evaluación diagnóstica la podemos seguir utilizando durante todo el ciclo escolar o tiene que Por cambiarse de supuesto, cada proyecto? excelente la pregunta. Con frecuencia tenemos la idea de que la evaluación diagnóstica solamente se hace al inicio. Eso es incorrecto. La evaluación diagnóstica se puede hacer durante todo el ciclo escolar. Por ejemplo, al inicio de cada periodo o al inicio de cada proyecto. Incluso dentro de un mismo proyecto, podemos hacer evaluación diagnóstica en los diversos momentos, al inicio, en la mitad y al final. O sea, la evaluación diagnóstica no tiene que ver con la temporalidad, porque la evaluación diagnóstica se aplica es para determinar cómo van los estudiantes, qué logros tienen, en qué necesitan mejorar, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses. Sí, así es. Dice, ¿de qué manera? También, ¿qué proponen ellos? ¿Qué proponen ellos para mejorar las actividades de aprendizaje, para mejorar el proyecto, para mejorar la misma evaluación? Eso es evaluación diagnóstica. Ok. Bueno, por aquí obviamente luego dicen que las escuelas nos hacen trabajar de tal o cual manera, ¿verdad? Pero como decimos, en el aula estamos nada más nosotros con los alumnos. Dice, mi supervisor nos dijo que al día debemos abordar mínimo 3 proyectos porque debemos planear uno por campo formativo. Sin embargo, tengo entendido que no debe ser así, ya que deben relacionarse entre sí los campos. ¿Qué opina de ello? ¿Es correcto Sí, lo que me comenta el supervisor? sí, muy bien, interesante esto. No, no es incorrecto, es incorrecto. En el día podemos perfectamente tener un solo proyecto en educación inicial, en preescolar, en primaria y en telesecundaria. Ujú. Y podemos así estar durante una semana, varias semanas o varios meses con un solo proyecto. Así es. Tampoco es obligatorio que al momento de trabajar los proyectos de los libros de texto, tengamos que primero partir de un proyecto de aula, continuar con uno
escolar y terminar con uno comunitario. Eso es incorrecto. Yo sé que muchos investigadores y muchos expertos en pedagogía han planteado eso así, que debe haber esa continuidad, pero no es necesaria la continuidad sencillamente porque esa continuidad tampoco se tuvo en cuenta cuando se elaboraron los libros de texto. Es decir, a los innovadores, que son los autores de los proyectos, nunca se les planteó que sus proyectos se tenían que articular con otros. Por ejemplo, que el que propuso un proyecto comunitario se tenía que articular con uno escolar y con otro de aula. Esa articulación no existe en los libros de texto. Entonces, si no existe esa complementariedad en los libros de texto, pues tampoco es una obligación para los docentes. ¿Qué significa esto? Que perfectamente en el marco de nuestro programa analítico podemos empezar con un proyecto de la comunidad, luego seguir con un proyecto de aula y finalmente terminar con un proyecto escolar. Lo que sí tenemos que tener de base es el programa analítico, que es nuestra carta de navegación. Y ese programa analítico lo podemos ir haciendo a lo largo del ciclo escolar, como también mejorando, rehaciendo, transformando. Así es. Esta pregunta yo creo que ya fue contestada de acuerdo a la ponencia. Dice, ¿de qué manera integramos las estrategias nacionales de inclusión, lectura, etcétera? ¿Se anotan en el programa analítico y en cada planeación de proyecto? Yo creo que Pues miren, todavía esto de las estrategias nacionales no está en la última versión del acuerdo 0808 de agosto, donde se plantea qué debe de ir en el programa analítico. muy bien. Entonces, no estamos obligados a plantear las estrategias nacionales en el programa analítico en función del último acuerdo que se tuvo, que se tiene vigente. Otra cosa que también hay que considerar es que todavía no tenemos claridad de estas estrategias nacionales. A ver, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está la tutoría? ¿Dónde está el seguimiento? ¿Dónde está la formación continua de estas estrategias? Todavía no se tiene esa claridad. Entonces, como todavía no se tiene la suficiente claridad, no es obligatorio que estemos señalando esto en el programa analítico. O sea, si lo queremos hacer, lo podemos hacer, pero no es obligatorio. Muy bien. Bueno, abusando de su amabilidad, me están preguntando por ahí, ¿en dónde pueden conseguir estos formatos que tiene usted, doctor? Sí, todos estos formatos son libres. Yo nunca he cobrado por un formato. Y qué bueno que me lo dice porque por ahí también se ha transmitido la idea de que yo vendo formatos y yo nunca en mi vida he vendido un formato. Porque considero que los formatos son simplemente opciones y que el docente es el que elige qué perspectiva seguir y es el que hace su planeación y puede hacerlo con un formato o con su propio formato. Entonces, estos formatos que he mostrado están en internet, están en la página web de la institución en la cual trabajo, que es CIFE, cife.edu.mx, ahí colocan luego formato de planeación didáctica de proyectos y ahí les van a salir opciones. CIFE, así son las... Con C Ajá, de sí, sí, casa, sí, yo sé, pero ahí se los puse ya, CIFE. CIFE. Ajá. CIFE, Ajá. formato, planeación, proyecto. Y ahí les van a salir las opciones. Proyecto. Pueden descargar estos formatos sin ningún registro y sin ninguna publicidad sobre esto. Maestros, qué regalo de Navidad les traje, ya ver. Es un gusto, profesor. No sé si pueda dejar de compartir o... Ah, ya no, ya la presentación, Así. dicen ellos. Ok. Yo creo que va a estar la ponencia, va a estar en mi página, la pueden repasar.
una y otra vez. Es completamente gratuito. Y bueno, déjenme ponerme aquí para una foto. Que el profesor estuvo aquí en una clase diferente. Yo creo que ya no va a haber preguntas, pero sí me gustaría, a ver, profe, una foto, 1, 2, 3. Una sin lentes, 1, 2. Me gustaría que una persona de mi comunidad, y en especial le quiero dar la palabra a Gerásimo, y salvo que todos los demás quieran anotarle algo al doctor por toda esta, por su amabilidad, por compartir todos sus conocimientos, yo quisiera darle la palabra a Gerásimo. Gerásimo es un profesor que está conmigo en el programa de una clase diferente, que como usted sabe, doctor, a mí me gusta que haya más aulas felices, que se hagan esas clases más dinámicas, más atractivas para los alumnos. Y bueno, adelante, Gerásimo, para darle las gracias al doctor. Si puedes activar tu micrófono. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, sí te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Sí. Listo. Bueno, pues primeramente, muy buenas tardes. Con el permiso de Miss Angélica, la verdad que sí es un regalo de Navidad anticipado. Tener y escuchar al doctor Sergio Tobón, un gran pedagogo, y el poder de primera voz que nos pueda clarificar muchas dudas metodológicas y de apreciación. Sabemos que por las redes se comentan, se dicen, pero pues yo creo que la persona ideal, pues hoy lo tenemos enfrente, y yo creo que eso nos permite poder entender y clarificar esas dudas para ir cada vez entendiendo más lo que las implicaciones que requiere la nueva escuela mexicana. Nuestro agradecimiento, y la verdad que estamos completamente, bueno, en lo particular, pese a que yo trabajo para telesecundarias, y la verdad que sí nos deja con muchas dudas que teníamos, o que incluso conceptualizaciones que teníamos erróneas. Yo creo que eso, que lo más importante, yo creo que todos los participantes podemos coincidir en esa parte, ¿no? La verdad que es un gusto tenerlo, y sobre todo de escucharlo, ¿no? Muchísimas gracias, y nuestro reconocimiento al doctor por esa forma tan clara y fácil que a veces nos presenta los criterios, lo que debe de ser esos proyectos en la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, y sobre Muy todo bien. usted también por traer a esta persona, ¿no? Sí, claro, de lujo estuvimos. Y antes de que se vaya una persona más, una mujer que quiera, de mi programa, que quiera agradecerle directamente de viva voz al doctor Tobón, escriba yo. En 5, 4, 3, 2. ¿Quién dijo yo? Ok, muy bien, muchísimas gracias. Oliva, activa tu micrófono, por favor. Aquí el que no, mis alumnos, y el que si nadie quiere, yo ya, no hay problema, nada más escojo. Les da pena. Ok, Oliva, adelante. Bueno, pues primero agradecerle a Miss Angélica por el invitado del día de hoy. La verdad, como dijo el maestro Gerásimo, es un placer haber escuchado su plática. Estuvo muy interesante y pues la verdad nos aclaró muchos términos, muchas maneras de poder realizar nuestra planeación, y pues ahora sí tenemos más claro lo que propone la nueva escuela mexicana. Muchísimas gracias. Bueno, pues para cerrar, nada más le voy a dar por última vez la palabra al doctor Sergio Tobón. De corazón agradecerle que haya atendido a mi invitación. Y bueno, ya se lo había dicho, pero muchísimas gracias. Dios los bendiga, los siga dando esa sabiduría, ese tiempo, esa salud, para seguir compartiendo con todos los maestros latinoamericanos precisamente su conocimiento. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, maestra, por esta invitación y también a la comunidad que hoy ha estado aquí presente. Esto es para seguirlo construyendo. Apenas estamos en el inicio. Hay un camino todavía muy largo por delante. Y nuestro propósito simplemente es contribuir a que la planeación sea retomada por los maestros y las maestras como una ayuda, como un recurso, y que se asuma con emociones positivas, que se le vea su utilidad, no como algo administrativo, ni tampoco que aumente la carga administrativa. Eso es lo que buscamos con esto, para que luego todas estas estrategias que tú propones, como también proponen otros pedagogos, pues se articulen en esta planeación y en las clases, en lo que hacemos día a día con los estudiantes. Muy bien, y una última pregunta, ¿cuál fue el regalo de Navidad que más le gustó cuando estaba chiquito? El regalo que más me gustó fue que me dieron una bicicleta eh, usada que podía desbaratar. Un poco, para poderla volver A- a Así es, a mí armar. lo que más me encantaba era desbaratar las cosas y volverlas a unir y ver cómo funcionaban, analizarlas. Y por eso también ahí surgió, creo que mi interés por la pedagogía, ver qué es lo qué es lo que no funciona y qué es lo que se puede hacer para mejorar, para transformar la educación. Muy bien, excelente. Para mí era la casita del árbol, ¿verdad? Pero qué bonito poder conocerle Sí, como persona y poder llevarlo a ese tiempo, ¿verdad? A sí, esa infancia. Un así abrazo, es. Bueno, bendiciones muchas gracias. siempre. Cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Un placer. Bye bye.